bien. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias a todos por participar, conectarse en este nuevo material de estudio, pues. Este tiempo que estudiaremos la primera carta a los Corintios, de Pablo a los Corintios. El título que me he elegido, digamos, para estudiar es la frase, o es el título, enriquecidos en él, que lo encontramos en 1 Corintios 1:5. Entre las cosas que Pablo les dice de inicio, les recuerda que en Jesucristo ellos han sido bendecidos, han sido enriquecidos. Entonces, este contexto es muy importante porque conocemos la carta a los Corintios regularmente. Hemos escuchado que la iglesia en Corinto era una iglesia que tenía muchos problemas o varios problemas de carnalidad o de conducta poco piadosa de repente, o problemática en algunos sentidos, y vamos a ir viendo algunas de estas cosas, pero me llama mucho la atención que cuando Pablo les escribe de inicio, en los primeros versículos, les recuerda lo que son en Cristo, y esta frase, enriquecidos en él, envuelve esta parte de lo que son en Cristo los corintios delante de Dios. ¿Cómo es que Dios los ve? Entonces, si les parece bien, también tengo varios materiales o varias referencias, ligas, como ahorita les mandé unas imágenes del viaje misionero de Pablo, los viajes misioneros, y también en particular en dónde estaba geográficamente ubicada la ciudad de Corinto. Entonces les voy a ir, si me permiten, mandando algunos materiales o ligas para que tengamos más contexto, más información, tanto de historia, geografía, y eventualmente también el estudio de algunas palabras, en fin, material que nos va a ser útil para el estudio. Lo primero que quiero mencionar es que el libro de Hechos, que también ya estudiamos en alguna ocasión, nos sirve como el contexto histórico. El libro de Hechos es un tanto el contexto histórico, o yo le llamo también como la canasta histórica, donde todas las cartas de Pablo están metidas, ¿verdad? En el marco histórico del libro de Hechos es que suceden todas estas cartas a los romanos, a los corintios, filipenses, colosenses. Están ligadas las visitas de Pablo, los viajes misioneros, ¿verdad? Que fueron tres viajes misioneros registrados, y ahorita vamos a mencionar algo de ellos. Y después el cuarto viaje, que pues de alguna manera también es misionero. Dios lo usa como, tal vez no planeado, pero desde Jerusalén se llevan cautivo, preso a Pablo, haciendo diferentes paradas hasta Roma, ¿no? Ese es el último viaje registrado, también lo tenemos ahí en el mapa. Entonces, hilando o conectando los diferentes viajes de ida y regreso, Pablo, entonces, después de sus visitas, escribe sus cartas saludando, enseñando doctrina en algunos casos, y en otros casos, como el de Corinto, recordándoles que no están viviendo de acuerdo a lo que son, ¿verdad? Están quitando sus ojos de lo que son en Cristo y viviendo de acuerdo a sus circunstancias y sentimientos y circunstancias temporales, ¿no? Entonces, eso es lo que les está conduciendo, o lo que les está llevando a actuar de esa manera mencionada en el libro de Corinto. Entonces, los viajes de Pablo están conectados con las cartas, ¿verdad? Entonces, no sé si Víctor nos quieres ayudar ahí a poner en la pantalla los viajes misioneros de Pablo, y mientras podemos ir abriendo nuestra Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo 18. Hechos capítulo 18.
ahí quizás de repente están un poquito encimados o entre tantas líneas se puede confundir un poco, pero el primer viaje misionero de Pablo lo encontramos ahí en líneas negras. En el libro de Hechos está en el capítulo comienza en el capítulo 13 de Hechos, el primer viaje misionero, que es Bernabé y Saulo. Y ahí unas ciudades importantes, la que se menciona ahí, que es Antioquía, si la ubican, donde está Siria del lado derecho. Bueno, partimos de Jerusalén en Judea, ¿verdad? Al sur es Judea, y ahí está Jerusalén, donde llega el Espíritu Santo sobre los 120 que están ahí reunidos. Pero después, hacia el norte, encontramos la ciudad de Antioquía. Estas son como las principales ciudades donde se ubica las principales iglesias cristianas de inicio. La de Jerusalén, mayormente formada por judíos. Algunos fariseos que están ahí convertidos también están ahí reunidos. Las predicaciones de Pedro se llevan ahí en Jerusalén, se convierten 3,000, 5,000. Pedro da testimonio delante del concilio en Jerusalén. Todo eso sucede ahí. Cuando se convierte Pablo, los primeros años de convertido, Pablo los pasa en la ciudad de Antioquía, la que está ahí al norte. Es donde, junto con Bernabé, el Espíritu Santo los elige, digamos, o los instruye para que lleven a cabo este primer viaje misionero en Antioquía. En Antioquía es una ciudad mayormente de gentiles. Es donde aquella historia que hemos leído, donde Pedro, estando en Jerusalén, va con algunos hermanos, o va primero solo a Antioquía, la iglesia de gentiles, y ahí se comporta con libertad, ¿verdad? Come con los gentiles, etcétera. Pero cuando llega un segundo grupo, un grupo de judíos de la iglesia en Jerusalén, llega a Antioquía, entonces Pedro cambia su conducta, su actitud, ya no se junta con los gentiles, y entonces Pablo lo reprende, le llama que está actuando con hipocresía, no de acuerdo al evangelio. Entonces, esas son las dos ciudades ahí principales que tenemos de inicio, ¿no? Jerusalén al sur y Antioquía de Siria al norte. Entonces, de ahí de Antioquía es donde parte el primer viaje misionero, que es las líneas negras. Ese primer viaje misionero, Pablo lo hace junto con Bernabé y regresa a Antioquía, ¿no? Pasa un tiempo, quiere hacer el segundo viaje, dice, ¿por qué no regresamos otra vez a visitar las iglesias? Y es donde viene este desacuerdo con Bernabé, porque Bernabé quiere llevar otra vez a Marcos, que se había regresado en algún lugar del viaje, y ahora se separan y Pablo elige de acompañante a Silas, ¿verdad? Entonces ahí inicia el segundo viaje misionero. El segundo viaje misionero es como claritas, como beige, pero ahí es donde les digo que están un poquito encimadas porque la salida está igual que el tercer viaje en rojo, ¿verdad? Entonces parte de Antioquía hacia la región esta de Capadocia. En Galacia, ahí encontramos estas ciudades que son Listra, si la ven ahí está Listra. Ahí es donde, en estas tres ciudades o dos ciudades que están ahí cerca, que es Derbe y Listra, es donde encuentran a Timoteo y lo invita a Pablo al viaje, lo lleva consigo en su segundo viaje misionero, ¿no? Bueno, entonces llegan hasta la zona más al norte, que es Macedonia. Ahí están otras ciudades como Tesalónica, Berea, que son también mencionadas en la Biblia, ciudades que Pablo llegó. Y luego va hacia el sur
y llega primero a Atenas, que es el capítulo 17 de Hechos, y cruza ahí lo que es un istmo de Corinto hacia esta región o península de alguna manera que se llama Acaya. Y Corinto está ubicado en Acaya, era la capital ahí de esa región de Acaya. Ahí lo pueden ver en el zoom del siguiente mapa. Entonces, aquí en el capítulo 18, encontramos que Pablo está, después de Atenas, llega a Corinto. Y Corinto era como la última ciudad visitada en ese segundo viaje misionero. Sí, es como que el punto de finalización del segundo viaje. Y de ahí ya empieza su regreso. Pasa rápido por Éfeso y luego a Jerusalén, donde Pablo quería pasar la fiesta de la Pascua. Entonces, déjame ver, ¿me pones otra vez ese mapa, Vic, por favor, el de ese? Unas características que nos ayudan a entender cómo era la sociedad de Corinto. Este es un mapa más actual, pero obvio la geografía no cambió, pero Corinto era una ciudad muy comercial porque tenía de los dos lados, digamos que al este y al oeste tenía puertos, ¿verdad? Entonces llegaba mucho tránsito, muchos barcos y eso generaba cierta riqueza. Era una ciudad conocida por su riqueza, era próspera, pero al mismo tiempo, como sucede también en ciudades prósperas, al mismo tiempo que parte de la población genera riqueza, otra parte de la población también grande es pobre porque son los esclavos los que trabajan por menos recursos, menos dinero, menos ingresos. Pero en general la sociedad había mucho dinero, pero también era una sociedad donde, digamos que esta gente o estas personas que llegaban de tránsito, de paso, requieren toda clase de servicios, ¿verdad? Desde alimentos, hospedaje, ropa, y se comercia todo tipo de bienes. Y obviamente en esta parte también tiene que ver la inmoralidad, ¿verdad? Digamos que los viajeros, los que van en barcos, de repente también alejados de sus familias, buscan algo más que dinero, ¿no? Buscan esa parte, ¿cómo podemos decir? Suplir sus impulsos carnales, ¿verdad? Y entonces también esa parte era provista por los corintios y tenía muy mala reputación la ciudad de Corinto, porque por un lado eran idólatras, ahorita lo vamos a mencionar en el capítulo 18, eran religiosos, tenían sus dioses, tenían muchos dioses, pero al mismo tiempo era una ciudad muy, muy vulgar, de muchos vicios, eran conocidos por los vicios, por gente borracha, y de hecho, cuando se referían a una mujer de Corinto, la referencia era a una prostituta, ¿verdad? Y cuando se referían a un hombre de Corinto, era una referencia a un borracho. Les puedo pasar luego una liga donde describe ahí todo eso, lo que había en la sociedad de Corinto, pero eso es algo del contexto que nos ayuda a entender lo que Pablo les escribe, y el título de Enriquecidos en Cristo o Enriquecidos en Él, y cómo la sociedad de alguna manera puede influir en la mente y en la conducta de los creyentes cuando no tomamos en cuenta lo que somos en Cristo. Y en aquel tiempo, lo que hacían en esa parte de comercio, en ese istmo, de hecho, comparé un poquito, por ejemplo, el istmo de Tehuantepec, aquí en México, tiene unos 215 kilómetros de costa a costa, ¿verdad? Digamos del sur al norte de Veracruz,
son 215 metros, es lo que leí. Y luego otro lugar parecido es el Istmo de Panamá. Este tiene, se me fue el número, lo tenía en la mente y se me borró. No son tantos kilómetros, es uno, creo que son 50 kilómetros, a ver si alguien me ayuda. Y bueno, ahí se construyó el canal y ese mismo canal genera todo tipo de riqueza, lo que le digo de estos servicios, hospedaje, comida, comercio, todo tipo de personas de diferentes partes del mundo. Y de hecho, Panamá es una de las ciudades con mayor crecimiento económico y Producto Interno Bruto también en Latinoamérica por toda esa circunstancia del cruce de mercancías y todo lo que se genera ahí por el comercio, ¿no? Entonces, Corinto, realmente el canal se construyó en 1893, se inauguró el canal de Corinto y actualmente cruzan barcos. Es un canal relativamente estrecho. ¿Cómo se llama? No tiene esclusas como el canal de Panamá. Rafa, sí. El canal, aquí estoy viendo en un reporte que mide alrededor de 80 kilómetros de largo. ¿El de Panamá? Sí, supongo que desde las cruces de Miraflores hasta Puerto Colón en el Caribe. Ok, entonces Tehuantepec 215, Panamá 80 y el de Corinto, el canal mide 6 kilómetros, entonces realmente es muy pequeño y gracias Víctor, fue terminado en 1893 y ya desde los tiempos de los romanos se había hecho un trazo por la necesidad de ahorrar toda la vuelta por la península, digamos, de Acaya. Y lo que se hacía era cruzar por tierra. Había barcos relativamente pequeños que se ponían sobre ciertos aparatos con rueda y por tierra cruzaban, muy complicado, pero lo hacían en algunos casos, por tierra toda esa región, de lado a lado ahí en Corinto, ¿no? Entonces toda esa actividad comercial generaba, les digo, riqueza, había muchos vicios, había mucha idolatría, y Pablo llega a esa ciudad después de estar en Atenas, ¿no? Bueno, aquí algún comentario, alguna pregunta hasta aquí. Les voy a mandar una liga donde hay más información acerca de Corinto, pero Pablo llega en su segundo viaje misionero a ese punto, a ese último punto de Corinto, por el año 50 o 51 después de Cristo. 50 o 51 es cuando llega. Y ese es el final, por decir, del segundo viaje misionero de Pablo y después ya regresa. Entonces vamos a leer el capítulo 18 de Hechos. ¿Alguien quiere leer hasta el 21? Hechos 18, del 1 al 21. Y de hecho, sí, un momento. Antes de que lo lean, les puedo pasar también un material, pero no lo vamos a seguir, digamos que literalmente como seguíamos o al pie de la letra como lo seguíamos, el de conociendo, ¿cómo se llama? Principios de crecimiento, pero también les puedo pasar un material de Primera de Corintios para que lo tengan ahí como referencia, pero también pueden tomar notas si tienen un cuaderno o señalar o poner aquí un resaltador de textos en su Biblia, porque vamos a ir sobre la Biblia principalmente, ¿no? Ir casi versículo tras versículo en nuestra propia Biblia. Entonces, alguien lea entonces 18, Hechos 18, del 1 al 21, por favor. ¿Lo leo? Sí, por favor. Ok. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas.
y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para... Ya se puso en mute. Ya no escuchamos ahí. ¿Hasta cuál? Al 10. El 10, ok. Dice, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabra y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó ahí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Sí, muchas gracias. Esta es la visita de Pablo. Realmente son poquitos versículos, pero nos dice el contexto y hay varias cosas a señalar que podemos recordar porque nos van a ayudar a entender la enseñanza de la carta, de las cartas, de la primera y segunda carta a los Corintios. La primera cosa que encontramos es de que Pablo llegó y encontró a un matrimonio, ¿verdad? A Aquila y su esposa Priscila. Y se quedó con ellos. Dice Pablo que se quedó hasta 1 año y medio. Supongo que vivió con ellos o vivió en medio de ellos o cerca de ellos y desarrolló este ministerio ahí de la predicación y el establecimiento de la iglesia junto con ellos. La segunda cosa que llama la atención es que Pablo tenía ya en su mente muy claro el asunto de cómo llegar a la ciudad, digamos, bajo qué principios, y Pablo después lo menciona en la segunda carta, y es que no quiso ser gravoso a nadie. Es decir, él decidió trabajar para exponer la palabra, y siendo del mismo oficio de Apolo, de Aquila. Apolo es otro personaje que adelante va a Apolos a aparecer, pero Aquila
hacían tiendas, cosían tiendas y eso lo hacían para sostenerse. La razón de hacer esto es porque tanto en Atenas como aquí en Corinto había este tipo de personas que se llamaban sofistas. En el texto anterior donde Pablo está en Atenas dice que se encuentra con epicúreos y estoicos y que estaban ávidos los de Atenas de escuchar algo nuevo, alguien con sabiduría, alguien que nos enseñara algo más. Dice que los de Atenas, dice, ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Pero el asunto de los sofistas es que ellos cobraban por decir sabiduría, por hablar cosas nuevas. Y entonces Pablo, entendiendo esta parte, él no pedía dinero por su predicación, ¿verdad? Él se sostenía a sí mismo con su trabajo y predicaba el evangelio sin requerir a cambio ningún ingreso, ningunas monedas, ningún dinero. Y de esa manera se zafaba, digamos, o se distinguía, se distanciaba de los sofistas, de las personas que hablaban sabiduría a cambio de dinero. Y otra cosa que sucedía ahí en Corinto, la tercera cosa que podemos destacar en el versículo 4, es la presencia de judíos suficientes para que haya una sinagoga. Si ven luego el mapa, es muy sobresaliente que los judíos hayan extendido su religión o hayan, extendido el brazo de la enseñanza de la ley hasta Corinto, estando tan lejos, ya una región muy alejada de Jerusalén, pero era la ciudad de Corinto, había egipcios, había sirios, había griegos, había romanos y había judíos por toda esta actividad que les comento. Entonces era una ciudad meta, digamos, para los judíos para establecer ahí su religión y llegaron suficientes para establecer una sinagoga. Recordarán que en otras ciudades donde Pablo visitaba no había judíos suficientes, no había sinagoga como Filipo. Pero en Corinto, tan alejado, sí había sinagoga. Entonces eso también es algo destacable. Y Pablo, siendo fariseo, tenía acceso a predicar el evangelio, o bueno, las escrituras y guiarlos hasta el evangelio de Cristo en las sinagogas, y eso es lo que tenía él como estrategia, como meta principal. Donde quiera que había sinagoga, Pablo llegaba a enseñar a Jesucristo a través de las escrituras. Esto es muy interesante también porque sin tener el Nuevo Testamento, está en proceso de escribirse o de suceder el Nuevo Testamento. Pablo tiene las escrituras del Antiguo Testamento y a partir de ahí, de las profecías, es que Pablo habla de Jesucristo, como lo hemos visto en el libro de los Hechos, ¿verdad? Que Pablo dice, y nuestros padres, desde Abraham, Jacob, Isaac, y se va con la historia del Antiguo Testamento como cronológicamente, y conecta a Jesucristo, ¿verdad? Dice, este varón, este Jesucristo, enviado por Dios, ustedes lo crucificaron, era la predicación de Pedro, era la predicación de Esteban, era la predicación de Pablo hacia los judíos, conectando toda la historia del Antiguo Testamento y entonces presentando a Jesucristo como el Mesías. Y eso es lo que hacía Pablo a través de las escrituras del Antiguo Testamento en la sinagoga. Dice el texto, versículo 5, entregado por completo a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Recuerdan que acusaban a Pablo de, ¿cómo se llama? De no enseñar a Moisés, de contradecir las leyes, y aquí también lo vuelven a acusar de lo mismo. Pero Pablo dice, es que no vengo a hablarles de otra cosa, sino a conectar la historia del Antiguo Testamento
el Dios de nuestros padres con este Jesucristo, su Hijo, ¿verdad? Entonces, así es como Jesucristo era presentado en la predicación de Pablo, como Jesús, el Cristo. Jesús es el Cristo o el Mesías anunciado. ¿Aquí tienen alguna pregunta, alguna observación? Yo, o sea, qué bueno que había sinagogas en muchos lados, y que Pablo podía llegar a las sinagogas, pues. Desconozco si el propósito de establecer sinagogas era como evangelizador para los judíos, o si los judíos estaban en diferentes áreas de lo que ahora es Atenas y Macedonia, todo eso, si estaban como para evangelizar, porque creo que son un poco más cerrados, pero no sé. Pero podemos verlo como una oportunidad que tuvo Pablo. Sin embargo, en el tema de que estamos estudiando los domingos de conociendo a Dios, vemos que nada es casualidad, pues, sino que Dios sabía en su omnisciencia que se iba para poder anunciar el Mesías, que es el plan eterno de la redención, se iba a necesitar quien fuera, pero también se iba a necesitar como o sea, Dios suple suple las necesidades para cumplir sus propósitos en la vida de la gente, pues. Entonces, que haya habido sinagogas donde Pablo llegaba a predicar, no era una casualidad o una buena fortuna, sino que seguramente estaba en el plan de Dios establecer una base, pues, para la gente y para que ellos, para que después vinieran los evangelistas y unieran la historia del Mesías o quién era, y que les pudiera hacer sentido, pues, a algunos, ¿no? Sí, correcto. Gracias, Vic. Miren, vamos un poquito a la predicación de Pablo en Atenas, que fue en el mismo viaje, digamos, la parada previa. Antes de llegar a Corinto, Pablo llegó a Atenas y la cultura era parecida en algunos sentidos. Era idólatras, igual de idólatras. En Corinto, por ejemplo, tenían estatuas de Poseidón, ¿verdad? El dios del mar, porque ellos daban gracias y adoraban a Poseidón porque les bendecía por la riqueza del mar. Pero también estaba la diosa Afrodita, que luego tenemos por ahí también ilustraciones de Afrodita, pero era la diosa de, ¿cómo se llama? De la fertilidad y del amor y no sé. Y luego estaba Apolo, que también era uno de los principales dioses después de Zeus. Y muchos ídolos, ¿verdad? Estatuas y dioses. Pero al mismo tiempo, siendo tan religiosos o idólatras, al mismo tiempo, del otro lado está una conducta pagana o una conducta inmoral, ¿verdad? Entonces, como que estas dos cosas no hacen mucho sentido de repente, siendo tan religiosos, al mismo tiempo son paganos, viciosos, inmorales, pero era permisible, pues, mientras cumplieran con las cuestiones de la religión o de los ídolos, ¿no? Cumplir para que los ídolos estén contentos o satisfechos. Pero miren, vean la predicación de Pablo en Atenas, está en el capítulo 17. Cuando escucharon que Pablo estaba hablando del Dios no conocido o hablando de Jesucristo, decían, te queremos escuchar. Y vean el versículo 22, 17-22. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido.
al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Ahora vean la predicación de Pablo, ¿sí? Y si quieren alguien comentar qué diferencia hay entre la predicación de Pablo a estos atenienses y la predicación de Pablo a los judíos, ¿sí? Dice la predicación de Pablo a los atenienses, dice versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hasta ahí. ¿Qué diferencia o qué comentan, qué piensan de la diferencia entre esta predicación? ¿Qué contiene esta predicación diferente a la predicación hacia los judíos? Rafa. Sí, Víctor. Bueno, aquí se ve el enfoque que tiene Pablo con los griegos, donde al no ser ellos conocedores de la ley judía, no ser conocedores de las profecías, etcétera, entonces les presenta a Cristo como el creador, pues, como el creador de todo, como el que va por encima incluso de los dioses, y les habla incluso, porque los griegos tenían, todavía a pesar de todos sus ídolos o diosesitos, o dioses con D minúscula, todavía tenían la opción de alguno otro, ¿no? A través del que mencionaban como el Dios no conocido. Entonces, él a ellos se enfoca, como gentiles pues que eran, les muestra a Cristo como el creador del mundo. El creador del mar, que, o sea, él absorbía todo lo que Poseidón era, lo que Apolo, lo que Zeus, lo que Afrodita, lo que todos, aún sobre estos, lo que cada uno de esos dioses tenía su especialidad para adorarle, aún sobre ellos estaba el Dios creador del universo entero, ¿no? Que era el que ellos decían como no conocido. Y a los judíos en Corinto, pues en las sinagogas o donde fuera que había judíos, pues obviamente ellos eran estudiosos o conocedores o simpatizantes, como sea, de la ley del Antiguo Testamento. Entonces, ellos al conocer las profecías o al conocer la ley, conectaban la ley o las profecías con Cristo a través de lo que ellos mismos ya conocían. Sí, completamente. Sería, no sé si imprudente o en vano, que Pablo a los gentiles o a los griegos les hablara de Abraham y de David y de los profetas. Lo iban a desechar muy rápido, pues, o sea, no iban a entender de qué se estaba tratando, pero inmediatamente entendemos que Pablo era inteligente, pues Dios le dio inteligencia para presentar el evangelio de acuerdo al contexto de los mismos griegos, del contexto de idolatría y de dioses, y justamente se va diciendo que la divinidad o el Dios no conocido es el creador de todas las cosas, y él va a juzgar todas las cosas, y no podemos pensar que la divinidad es oro, plata, esculturas, y después menciona, bueno, sin mencionar el nombre de Jesucristo,
dice que Dios va a juzgar con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y ahí es donde ya los perdió, ¿verdad? Hablando de la resurrección, dice, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te veremos acerca de esto. Sin embargo, en Corinto, la predicación debió haber sido parecida, del mismo estilo, pues, hacia los gentiles. En la sinagoga con los judíos es con la escritura y hablando de Abraham, David, los profetas, el padre de la nación, etcétera, y conectando a Jesús como el Mesías. Pero a los gentiles es el Dios creador de todas las cosas, y manda al mundo que se arrepienta. Entonces, en el versículo 8, regresando al 18:8, dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¿Sí? Entonces, tanto en la sinagoga, aunque de pronto la mayoría no quiso, pero Crispo en particular sí creyó, y luego los corintios con la predicación de Pablo, dice, también creyeron. ¿Quieres comentar algo, Martín? Sí, pastor, gracias. Aunque vemos que no conecta con los griegos, con los gentiles, las profecías con Cristo, sí utiliza el mismo esquema evangelista que Cristo nos enseña en Juan 16:8. Dice que cuando el Espíritu venga, Él convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto no me veréis más, porque yo voy al Padre, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y usa el mismo esquema. Primero habla del pecado, les habla un poco de su idolatría y les dice que se arrepientan. Y luego les dice que va a venir un juicio. Y luego les dice que Cristo ha sido levantado de los muertos. Exactamente Sí. lo mismo que hace con los judíos, pero sin conectar las profecías mesiánicas con Cristo, porque pues ellos no tenían conocimiento de esto, pero usa ese mismo esquema: pecado, justicia y juicio. Algo importante a notar porque también Pedro lo hace. También Ajá. nuestro mismo Salvador Jesucristo lo hace en los evangelios, ¿no? Sí, eso es muy interesante porque no está predicando dos evangelios diferentes, ¿no? El contenido del evangelio es el mismo, Rafa, con diferentes elementos, pero es un solo evangelio. Sí, Víctor. aquí estoy analizando esto, se me hace algo muy interesante. Por ejemplo, en las sinagogas, aquí en Corinto, si mal no recuerdo, y creo que lo mencionaste hace un momento, él, por ejemplo, una de las cosas que les hablaba a los judíos era aquel al que ustedes crucificaron, ¿sí? Esto, por ejemplo, no se los dice a los griegos o no se los dice a los gentiles en Corinto. Y aunque realmente también por nuestra causa o por la causa de todos fue crucificado él, pero ellos al no tener el conocimiento de todo, de todo digamos, de todo el Antiguo Testamento, las profecías y demás, a lo mejor esto hubiera sido de alguna manera sin mayor importancia para los demás porque para empezar ni lo conocían, ¿no? Entonces, quizás después, al momento como dice Martín, de utilizar ese esquema de dar la convicción de pecado y de juicio y demás, pues obviamente esto quizás en un momento posterior probablemente Pablo lo hubiera enseñado, pero de entrada yo creo que aquí es donde, como él mismo dice, ¿no? Que al judío me hago judío, al gentil me hago gentil, no como para enredarse en sus costumbres, sino para que él en su evangelismo, las personas que le escuchan tengan, o sea, como que dice, les hablen el mismo idioma. No sé si estoy bien en este tema. Sí, correcto, así es. Eso es interesante de acuerdo al contexto de entendimiento, de conocimiento de los individuos y de la sociedad.
es que Pablo presenta el evangelio, y esa es una buena lección para nosotros, que el Dios que nos dé sabiduría cuando predicamos o compartimos con alguien, entender las circunstancias en particular de las personas a que le estamos compartiendo. Bueno, miren, el versículo 9 y 10, los importantes datos nos van a ayudar más adelante en la carta. Pero entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esa es la primera cosa. Podríamos entender entonces que la iglesia de Corinto no era una iglesia pequeña, ¿verdad? Pero Dios le anticipa a Pablo que en esa ciudad, leí que en aquel tiempo la ciudad de Corinto tendría unos 40,000 habitantes. Obvio, muchos eran, ¿cómo se llama? Temporales, que iban y venían, de gente que estaba ahí temporalmente, pero que la población más fija eran unos 40,000. Y también la ciudad de Corinto, actual en Grecia, tiene más o menos la misma población, tiene como 35,000 habitantes. Entonces, actualmente es una ciudad muy chiquita. En aquel tiempo, si tenía 40,000, era una ciudad relevante por el comercio, por los dos puertos, por el tránsito, y tenía un procónsul. Aquí le llama el procónsul Galión, y la razón de tener un procónsul romano, ciudad importante también para Roma. Había sido destruida por algún tiempo en los romanos y después fue reconstruida, rehabitada, y era tan valiosa, digamos, o importante, relevante para los romanos, que mandaron a un gobernador romano, el procónsul, allí. Y entonces, en esa ciudad, Dios le anticipa a Pablo que aunque ellos no lo saben, ¿sí? Los corintios no lo saben, pero ya son de Cristo, si podríamos decirlo de esa manera. Dice: yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. No sé si alguien tiene algún comentario de esto, algún pensamiento, pero cuando hablamos cuando Pablo enseña de la predestinación, que hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo, hemos sido predestinados para ser hijos suyos. ¿Qué piensa esto, pues, de que muchos de los corintios pueden ser comerciantes, religiosos, idólatras, prostitutas, maestros de la ley, sofistas, comerciantes, todo tipo de personas que estén por ahí, aún no lo saben, pero ya son pueblo de Dios. Son personas que Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Entonces Dios le dice a Pablo: tú solamente háblales, predica el evangelio, porque ya ahí tengo mucho pueblo en esa ciudad. ¿Qué piensan de esto? ¿Algún comentario para ir terminando? ¿Nada? Algo breve, pastor, que digo, por la actitud que a veces tomamos algunos de nosotros al malinterpretar la doctrina de la predestinación, ¿no? Vemos que el apóstol Pablo no dice: bueno, pues como ya están predestinados, pues ya no les predico, ya me voy. No hace eso, sino que va y les predica. O sea, solo comentar eso, ¿no? Sí, justamente un predicador decía: bueno, aquí hay mucho pueblo, todavía no lo saben, ya están predestinados, pues vamos a predicar a los predestinados, pues, ¿verdad? Entonces, donde quiera que tenemos oportunidad
de compartir el evangelio, tú no sabes, pues puede ser la persona más perversa o la persona más mala a tus ojos, con la conducta o las acciones más indeseables, no sé, pero si está predestinado, si es parte del pueblo de Dios, puede ser transformado por el evangelio, ¿no? Entonces, entendemos entonces que la iglesia de Corinto nació con la predicación de Pablo y que pudo haber sido una iglesia numerosa, un grupo de creyentes numeroso, ¿no? Y luego la segunda razón también de esto, en el versículo 11, y con esto terminamos, dice, se detuvo allí 1 año 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. En Éfeso, más adelante, en el tercer viaje misionero, Pablo se detiene más de 2 años, está en Éfeso. Y me parece que esta ciudad de Corinto es como que la segunda, la ciudad en la que Pablo estuvo después de Éfeso 2 años, estuvo más tiempo en Corinto. Dice que estuvo 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Entonces, esto es bien importante porque cuando estudiamos Romanos, ¿se acuerdan que Pablo dice, fui elegido o fui escogido desde el vientre de mi madre para el evangelio? Estoy listo para predicar el evangelio, no me avergüenzo del evangelio, y en el libro de Romanos contiene el evangelio. Yo entiendo que Pablo tenía un solo mensaje, es decir, era la predicación a los inconversos, ya sean gentiles o judíos, pero después las verdades de crecimiento para los creyentes, ¿verdad? Romanos 6, las verdades de identificación, el fruto del Espíritu, ya no yo, sino Cristo en mí, etcétera, ¿no? El contenido de Romanos. Y mi estimación es de que cuando Pablo les enseña la palabra de Dios, debió haberles enseñado el contenido de la carta de Romanos, ¿sí? Quizá con otras palabras, con otra secuencia, de otra forma, pero es el contenido del evangelio, pues lo que los creyentes tenían que conocer para crecer. No dudo que Pablo se los haya enseñado. La posición en Cristo, lo que somos en Cristo, nuestra nueva vida en Él, sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. El contenido de otras cartas seguramente debió haber estado aquí presente durante 1 año y medio. 1 año y medio es mucho tiempo. Pablo no creo que haya perdido el tiempo paseando o saliendo de vacaciones o sea, la predicación de Pablo era, el corazón de Pablo estaba en la predicación y el interés como pastor o como como un pastor, dice, como una nodriza alimentando a sus niños, ¿no? Entonces, 1 año y medio estuvo Pablo enseñándoles a todos estos creyentes la palabra de Dios o el evangelio para crecer. ¿Qué piensan hasta aquí? ¿Algún comentario para ir terminando el día de hoy? ¿Alguna observación? ¿Algo? Pues eso, la paciencia de Pablo para explicar lo que sabía de las escrituras a los gentiles y que menciona ahí en el versículo 6 que dice, desde ahora me iré a los gentiles, y ya había estado en la sinagoga, pero se habían opuesto y blasfemado a algunos, pues. Sin embargo, no se va muy lejos, se va a un lado de la sinagoga, pues, que es donde predica. Y eso, que lo que Dios le dice en el 9 y en el 10, pues es mucho ánimo para todos, ¿no? Porque no sabemos quién va a creer, pero sí estamos llamados a compartir y confiar en que Dios es el que va a obrar en la vida de las personas, ¿verdad?
Y también decías ahorita, Rafa, también de que a la persona más malvada lo puede convertir, pero también a la persona más buena en su propio entendimiento, ¿no? O sea, una persona religiosa también, pero que no conozca a Dios como Él se ha revelado en la Biblia, pues. Sí. Sí, realmente a veces nosotros prejuzgamos quién pudiera ser un buen cristiano y quién no. Pero realmente no hay distinción, pues, y el ánimo que Dios le da a Pablo es tú predica, tú habla, yo estoy contigo. Un pueblo importante, un pueblo, mucho pueblo, dice, mucho pueblo en esta ciudad. Bueno, si quieren, entonces, ahí terminamos por el día de hoy. Les mando otra liga el día de hoy para que tengan más información de Corinto. Y muchas gracias a todos por su atención. Que tengan buena semana, buen día. Gracias, Rafa. ¿Quieres terminar, Vic, con él?